Actualidad geopolítica que está en constante cambio. Lo estábamos comentando ahora Cosme Ojeda y yo. Cosme Ojeda me acompaña, profesor de América Hoy, Opinión Pública de la Universidad CEU San Pablo. ¿Qué tal, Cosme? ¿Cómo estás? Hola otra vez, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias también que nos acompaña al otro lado a Íñigo Petit, CEO de Aiden Global. Íñigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, encantado de estar aquí otro jueves más. Bueno, otro jueves más y otro día más para comentar la escena geopolítica que, bueno, va evolucionando y se nos van abriendo siempre nuevos frentes de análisis. En este caso, una semana marcada, por un lado, por la llamada entre Trump y Putin, la llamada entre Zelensky y Trump. Se habla de una tregua en materia energética, luego hablaremos de esa supuesta tregua energética o alto el fuego energético que nos conduciría a priori hacia un alto el fuego total y finalmente hacia una paz. Pero bueno, estamos todavía en una fase muy o quizás extremadamente temprana. Zaporilla en el punto de mira, el reparto de territorios y ahora tenemos una nueva cita, el 24 de marzo en Riad, en Arabia Saudí, que ya sabemos está siendo el enclave mediador entre funcionarios rusos y estadounidenses. Veremos qué es lo que podemos extraer. Cosme, ¿qué podemos esperar en primera instancia de ese encuentro? Es que esta tarde Reuters no sabía, porque el negociador americano decía que iba a ser en Jeddah, el negociador ruso, que es un FSB, un experto, un diplomático, vamos, un antiguo espía, pero una persona muy dura, que es Grigori Karashin. No ceden, los rusos no ceden en casi nada, pero bueno, el presidente Trump ahora sí parece que quiere conseguir algunas cosas, y vamos a hablar luego del tema de las centrales nucleares. Hay intereses americanos, Westinghouse tenía muchos intereses, tecnología, etcétera, que el presidente Trump a veces se lanza sobre los temas sin concretarlos bien, pero a veces por detrás sí que hay razones o intereses económicos ciertos. Bueno, enseguida comentamos esos intereses que podría haber por parte de empresas estadounidenses, el papel que podrían desempeñar en cuanto a la central nuclear de Zaporilla, que por cierto, Zelensky ha dicho el dominio tiene que ser ucraniano sí o sí. Ahora podemos hablar de inversiones en su modernización. Íñigo, de cara al 24 de marzo, bueno, Cosme ya nos planteaba una pequeña primera disyuntiva, que es Riad o Jeddah. Bueno, vamos a ver cómo se concreta, si las posturas llegan a un acuerdo sobre si es en un sitio o en otro, pero a priori, ¿qué es lo que podemos esperar? Porque ya tuvimos un primer encuentro entre funcionarios rusos y estadounidenses también en Arabia Saudí. A él le siguió otro entre ucranianos y estadounidenses. Claro, ahora ya estamos hablando de si eso era la fase 0, ahora la 0.1. Ya no sé cómo describirla. Bueno, la verdad es que es difícil saber cuál es la realidad del punto en el que nos encontramos. Es muy difícil, pero creo que Donald Trump sí que ha conseguido empezar su camino. Es verdad que no va a conseguir las cosas en los plazos tan desorbitadamente cortos que proponía al inicio de su legislatura, pero la realidad es que va camino. Cada vez que consigue sentarse en la misma mesa que Putin, es verdad que la paz está un poquito más cerca. Es verdad que, en mi opinión, este alto al fuego energético pues es un velo, es una cortina de humo sobre la que empezar a trabajar, una forma de transmitir una buena noticia, quizá algo optimista, para esperar hacia el futuro. Y yo, la verdad, soy de los que piensa que ya ha conseguido Trump mucho más en este poco tiempo que cualquier otro líder en los meses anteriores. Y no solo eso, también está consiguiendo que en parte de todo este proceso participen países de Oriente Próximo, que la verdad es una zona del mundo que otra cosa no, pero se está tensionando muchísimo militarmente, y en la que Estados Unidos tiene también una participación crucial. Así que creo que está consiguiendo pues aunar muchos intereses y demostrarnos, creo, a muchos que efectivamente pues por tocando el bolsillo de los países se consiguen muchas cosas hoy en día, lo cual creo es una buena noticia, la verdad, frente a cómo se conseguían las cosas hace 100 años, ¿no? Pues creo que en ese sentido podemos ser optimistas. Ojalá no me equivoque. Bueno, ojalá no, porque evidentemente todos queremos ser optimistas respecto a una resolución del conflicto. Aunque, Cosme, cuando Íñigo ha dicho la paz está un poquito más cerca, te he visto torcer el gesto.
Sí, desgraciadamente tenía razón Íñigo cuando señalaba que se está tensionando. Empieza a haber, por ejemplo, preocupación otra vez en Estados Unidos por cómo se está descontrolando Afganistán. Entonces vemos, o sea, son problemas entrelazados. Yo soy más pesimista sobre el análisis o matizaría algunas cosas de las que decía. Porque me temo, o sea, estamos viendo, este fin de semana el Wall Street Journal publicaba un larguísimo reportaje sobre los prisioneros civiles, los miles de prisioneros, o contaba una historia de un simple albañil y su familia, de los miles de ciudadanos ucranianos que están desaparecidos en la zona ocupada por Rusia, y es terrible. Entonces, quizá no entendemos el drama humano. Nosotros esta semana en la universidad hemos tenido una profesora de Ucrania que nos contaba, o sea, ahora antes de empezar este programa hablábamos de la lluvia en Madrid, de las inconveniencias. Hablar con una profesora ucraniana que te cuenta que lleva 3 años duchándose con agua fría, pues nos pone en situación del destrozo, no en las centrales nucleares, pero sí las eléctricas y térmicas que Rusia sistemáticamente ha estado bombardeando. Este no acuerdo, este alto fuego energético para 30 días se rompió ayer porque los rusos bombardearon una central eléctrica y hoy los ucranianos, sorprendentemente, entrando en la región de Saratov, han bombardeado nada menos que la base de los bombarderos, digamos, nucleares rusos, que es un centro que debería estar ultra protegido y ha resultado dañado. Entonces, este alto el fuego es muy precario. Desde luego, bueno, y bien lo indicabas, ¿no? Hemos visto cómo Rusia y Ucrania han estado cruzando ataques anoche, hoy se están midiendo el pulso en una tregua pues bastante precaria. Efectivamente, has tocado un punto importante respecto a la central nuclear. Zaporilla. Me gustaría que empezáramos a hablar de ello. Íñigo, bueno, Caroline Levitt, por cierto, es que ha dado unos titulares bastante jugosos a lo largo de la semana. Y claro, esto a los periodistas nos da mucha vidilla. Una de las cosas que decía, a mí me llamó muchísimo la atención a principios de esta semana, es que Zaporilla está en la frontera entre Ucrania y Rusia. Bueno, si alguien abre un mapa y observa el mapa tal y como está actualmente, ¿vale? Porque las fronteras no se han tocado, no se han redibujado en medio del conflicto que tenemos desde febrero de 2022. Zaporilla no está en la frontera entre Ucrania y Rusia. ¿Qué ocurre? Bueno, yo aquí bromeaba con la cuestión de que igual los estadounidenses en geografía van peor de lo que pensábamos, pero también podría ser que se esté ya empezando a dibujar desde la administración Trump unas nuevas fronteras, ¿no? entre Ucrania y Rusia, donde Zaporilla sí podría estar pues justo en ese punto fronterizo entre las nuevas realidades territoriales. Vamos a definirlo de esta forma por no mojarnos demasiado, ¿no? Y por ser lo más objetivos posible. Pero, Íñigo, ahora se abre el punto de Zaporilla ¿para quién? Está en control ruso desde febrero de 2022. Ucrania reclama, es además la central nuclear mayor del viejo continente, y Estados Unidos se ofrece a hacerse con el control, aunque esto también despertaría otros interrogantes de si Estados Unidos pretende quedarse la central nuclear o si finalmente volvería a cederle el dominio a Ucrania. Ucrania podría llegar a un acuerdo con Estados Unidos para algún tipo de inversión, algún papel en el que pudieran jugar determinadas empresas. Ahora tocaremos, de hecho, también el tema de Westinghouse, como bien apuntaba Cosme. Íñigo, ¿tú qué crees? ¿Qué escenario crees que es más probable ahora mismo respecto a la central nuclear? Personalmente creo que es una carta más en esta partida. Es decir, creo que el hecho de que ahora estemos centrados o que se haya puesto el foco en esta central no es aleatorio. Creo que forma parte de esta negociación, de este juego, como lo queramos llamar, que está llevando a cabo Trump, y en la que Zaporilla, pues no solo... ya no es una cuestión de dónde esté la estación, ¿no? Sino que el hecho es que está bajo control ruso y que Ucrania lo reclama, ¿no? Estados Unidos tiene la oportunidad no solo de, como tú comentabas, invertir, si lo queremos llamar así, y seguir haciéndolo como también va a hacer en otros sectores dentro de Ucrania, a la vez consigue quitar de en medio el dominio ruso de esa central, lo cual pues ayuda a reducir el nivel de ofensa del pueblo ucraniano, que en mi opinión tiene motivos para sentirse ofendido en todo esto, y me temo que todavía le va a quedar un
un poco más si quiere lograr de verdad una paz. Así lo está imponiendo Trump. Y por lo tanto, Zaporilla yo lo veo como una carta más. Desde luego, lo que nadie quiere es incidentes nucleares. Lo que creo que busca Trump es estabilizar el mercado energético, que no haya miedos por parte de muchos países a seguir construyendo. Creo que hay un acuerdo general sobre las centrales nucleares y la forma que tienen de mantenerlo es dándole toda la atención del mundo. Y ahí yo creo que Estados Unidos puede jugar un papel muy interesante de mediador. Creo que aquí sí, en cuestiones como la de la central, la próxima reunión que tendrá lugar, todavía no sabemos en qué ciudad, todavía con ese interrogante, creo que será importante también. De todas formas, como digo, es una carta más y no me extrañaría que de la misma forma que hablamos de una de las centrales nucleares, dentro de un par de meses se hable de otra industria, dentro de otro par de meses se hable de otra distinta, y es la forma, por la vía de la economía y de las infraestructuras, por las que creo que Trump quiere jugar esas cartas. A Rusia le interesa mucho mantener esas infraestructuras lo más intactas posible, a Ucrania evidentemente también, a toda Europa también, y Estados Unidos además tiene la oportunidad de invertir, vamos a decir en términos de inversión, de invertir a precios de derribo. La expresión es fea utilizarla en este contexto, pero es la realidad. Va a conseguir entrar en un país que siempre que estás en un conflicto pues obtienes, como se suele llamar en el mundo de la inversión, un descuento muy importante, ¿no? Y ahí pues Estados Unidos también ha visto la oportunidad. Bueno, veremos en qué queda, si es simplemente un globo sonda o si efectivamente forma parte real de una negociación. Tengo dudas, la verdad. Y además, por hacer un añadido, hablabas de los miedos, ¿no?, que se han movido en torno a la central nuclear. Bueno, las líneas eléctricas de Zaporilla se han cortado en varias ocasiones. Esto ha generado temores, ¿no?, sobre un accidente nuclear. El organismo de control nuclear de la ONU tiene observadores de forma permanente en la planta. De hecho, sin ir más lejos, la semana pasada lanzaba una advertencia de la situación precaria, ¿no?, en la que se encuentra debido a las explosiones registradas en las inmediaciones. También se habla de, lo diré porque ahora se me ha ido el nombre de la presa que está también en el valle. Bueno, Cosme, te doy paso mientras tanto para hablar, ¿no?, de la situación y efectivamente de qué es lo que puede ocurrir ahora con Zaporilla. Bueno, Zaporilla, precisamente antes de que los rusos invadieran en febrero, como señalaba, del 22, Westinghouse había firmado un acuerdo muy importante porque rompía el monopolio de Rosatom en Ucrania con Energoatom, que es la empresa estatal de energía nuclear en Ucrania. Entonces, la central de Zaporilla, de hecho, el combustible y la tecnología ya es de Westinghouse. Además, Estados Unidos ha advertido durante estos 2 años que no roben el copyright o que no utilicen la tecnología. Hay cierta preocupación en Estados Unidos desde hace 2 años para que no utilicen esa tecnología o roben esa tecnología. Pero es que además, antes justo de la invasión, Westinghouse había llegado a un acuerdo para construir 5 centrales nucleares. O sea, 2/3 de la energía de Ucrania, de la electricidad, es de origen nuclear. Está cerrado Chernóbil por cuestiones obvias. Sí. Se ha desenganchado de la red Zaporilla, que es la más grande de Europa porque tiene 6 reactores, que es la más grande de Europa. Entonces, una de las cosas que han negociado bien los ucranianos, ahora cuando habían ido a Arabia Saudí antes, asesorados por los ingleses. Los ingleses tienen muchos profesores, un servicio de inteligencia, muchas fundaciones que conocen o tratan muy bien los temas y han asesorado a Zelensky y le han dicho, dile a Trump que para extraer minerales raros necesitamos mucha energía y que necesitaríamos reconectar a la red ucraniana, no rusa, Zaporilla. Y de ahí viene el tira y afloja de los intereses de Westinghouse, de los intereses por los materiales raros, y ahí sí que, en contra de lo que dijo Trump en la Casa Blanca, Ucrania está recuperando cartas para jugar, porque estaba en una situación muy débil. Los rusos están atizando, con perdón, despiadadamente, y aquí sí que hay 2 cosas que en términos económicos Trump entiende muy bien. ¿Trump es consciente de esto, de esa recuperación de cartas por parte de Ucrania? Bueno, él lo que quiere es intereses americanos. Él ha entendido muy bien, aunque no ha hablado de Westinghouse, pero ahí sí, a Trump lo malo es que las cosas le llegan, o sea, él un día escucha uno, otro día otro, pero sí que, o sea, el presidente de Ford, el presidente de Westinghouse, claro, cogen el teléfono, le explican las cosas, él como está a tantas cosas. Quizá el presidente es uno de los problemas de la administración que desgraciadamente la secretaria del gabinete, esperemos que es una señora mayor, esperemos que le cuadren la agenda, porque el presidente no puede estar hablando un día de un accidente
en el aeropuerto de Washington y otro día. O sea, se tiene que ocupar de lo fundamental. Tiene suficientes asesores para que le den el trabajo absolutamente cocinado. Ya, pero es que a Donald Trump no le puedes quitar ese post de Eso Truth decía Social. su yerno, Claro. que no lo puedes cambiar. No, eso no se lo puedes quitar, desde luego, ya es su seña de identidad. Íñigo, respecto a esta tregua, este alto el fuego energético, decía Cosme al principio, un alto el fuego desde luego muy precario. Hemos visto cómo se han cruzado ataques ambos bandos, fuerzas rusas, ucranianas, se han acusado mutuamente de lanzar nuevos ataques aéreos, pese a que tanto Putin como Zelensky habían prometido ese alto el fuego sobre infraestructura energética por 30 días de cara a unas negociaciones, recordemos, para un alto el fuego duradero, porque esa fue un poco la triquiñuela en la conversación entre Putin y Trump. La semana pasada Ucrania decía que sí a un alto el fuego, sin más, genérico, y esta semana se metía el matiz por parte de Rusia de, alto el fuego energético para luego ya empezar a movernos hacia un alto el fuego general. Claro, pero es que no estamos viendo ningún matiz de tregua real, Íñigo. Entonces, ¿cómo tenemos que tomarnos esto? Bueno, yo creo que aquí Putin está jugando un poco al mismo juego de Donald Trump, y es que está jugando mucho con las expectativas, es decir, creo que juega con los cambios de discurso y que en este sentido, pues él dice que está dispuesto a esa tregua energética, sabiendo que se la ha saltado recientemente, pero que estoy convencido de que en un momento dado dirá, oye, pues ahora sí, ¿no? Entiendo que ese es el juego de la negociación. Si no lo hace, entiendo que todas las negociaciones saltarán por los aires y entraremos en un nuevo escenario. Pero creo que los intereses aquí están claros y que Rusia, pues nos parezca mejor o peor, si tiene que responder a sus intereses, pues le interesa este alto al fuego, ¿no? Quizá no para los mejores fines. Yo puedo compartir la sospecha de Zelensky de que va a utilizar ese alto al fuego para el rearme y la reorganización de sus fuerzas. Creo que toda Europa sospecha lo mismo, pero dicho esto, el cambio de discurso sí me parece relevante, sobre todo en la medida en la que te estás comprometiendo con Estados Unidos, ¿no? Entonces, la verdad, creo que hay muchas de estas cosas que se resolverán, si no en la próxima reunión, en la siguiente, porque esto no va a ser un proceso de una única reunión. Nadie ha dicho que se vaya a llegar a una negociación rápida, por más que Trump quiera meter prisa o tenga ese interés. No tiene por qué serlo. A Putin creo que no le van las decisiones rápidas como a Donald Trump, y en ese sentido no tengo la expectativa de que se vaya a resolver rápido, pero sí quiero ser optimista respecto a una resolución, vamos a decir, favorable para la paz. No sé cómo el término duradero, creo que aquí puede entrar en debate, porque si hablamos de un par de meses podríamos decir que es duradera. Si hablamos de 2, 3, 5 años, creo que también todos volvemos a entrar otra vez en el terreno de las dudas y decir, ¿realmente es posible esto? O como alertan desde los ucranianos, Putin va a seguir atacando, va a seguir buscando el mismo objetivo, ¿no? Entonces, creo que estamos hablando sobre conjeturas y al final tendremos que esperar a escuchar a los dos líderes después de esa reunión. Creo que con el mayor optimismo del mundo esperemos, sobre todo, que haya un alto al fuego total, no solo energético, que es prácticamente como no decir nada, ¿no? Porque, simplemente decir que de todas tus operaciones, pues hay unas pocas que no vas a hacer. Pues no me parece que sea mucho. ¿Es un paso? Sí, pero queda todavía la mayor parte del camino por recorrer. Bueno, y el hecho de que se acote un alto el fuego hacia solo la infraestructura energética también puede dar pie a que pensemos que a lo mejor el alto el fuego está beneficiando más a uno que a otro, por ejemplo, ¿no? Steve Witkoff, el enviado especial de Estados Unidos para Oriente Medio, era el que, no sé si fue ayer o antes de ayer, ponía una fecha al alto el fuego total entre Rusia y Ucrania. Decía que podía lograrse en unas pocas semanas. De hecho, si mal no recuerdo, se aventuró a decir que unas 2-3 semanas. Yo no sé cómo de lejos o cerca estamos de este pronóstico. Si Steve Witkoff tuviera que ser futurólogo, yo no sé qué nota le ponemos, Cosme. Bueno, Witkoff no es un experto internacional, o sea, es un conocido de Trump y se nota. O sea, yo me temo que los negociadores rusos son gente muchísimo más experimentada. De hecho, él dijo Yeda y en cambio los rusos han dicho
Riad, y parece que va a ser así. Y luego Putin el otro día no se comprometió ni siquiera al tema energético, o sea, dijo que lo estudiaría, pero o sea, que él no ha incumplido en el fondo su palabra. Yo soy más pesimista. Yo creo, o sea, el Wall Street Journal también defiende, que en muchas cosas es cercano a Trump, defiende que a Putin no le interesa parar la guerra. Otra cosa es que se le fuerce con otras cartas a hacerlo, pero está consiguiendo más cosas de las que preveía. Y bueno, no, como decías, yo creo que muy bien, Marta, no tiene ninguna prisa. No, y además en esto todos sabemos que cuando quien maneja los tiempos o quien los tiene a su favor es quien realmente está mejor posicionado, ¿no? Y en esto ya entro en el último tema, nos quedan 5 minutitos, así que os voy a pedir brevedad, yo también me la voy a aplicar ahora al formular la cuestión, pero Europa, por ejemplo, sabemos que tiene el tiempo perdido o no lleva la ventaja del tiempo cuando hablamos de ese rearme o de crear ese músculo en materia de defensa, aunque Estados Unidos nos esté haciendo esta petición, quien realmente tiene el tiempo a su ventaja porque, bueno, pues ha estado haciendo los deberes durante todas estas décadas, es Estados Unidos y nosotros, bueno, pues estamos ahí, ¿no? Intentándolo. Kaja Kallas, el plan de 40.000 millones de euros para suministrar ayuda a Ucrania ha fracasado, se ha desinflado, se ha quedado en apenas un paquete de 5.000 millones de munición. De todas formas, veremos cómo se conjuga esto porque tenemos un plan de rearme de la Comisión Europea. Íñigo, sensaciones, pero nada, muy breve, 2 minutitos de la reunión que ha tenido hoy lugar en Bruselas. Bueno, yo me temo es que con Bruselas es difícil cambiar de opinión porque pasa el tiempo y tengo la sensación de que seguimos sin hacer nada. Es decir, lo que mejor se nos da en Europa es dar ruedas de prensa, pero es que no pasamos de ahí. Y hablar de 5.000 millones de euros en munición, pues la verdad, frente al plan que se planteaba, pues claro, y frente a las cifras que maneja Trump, frente a los esfuerzos que se están pidiendo a los estados en el incremento del presupuesto de inversión o gasto en defensa, como cada uno lo quiera llamar, bueno, en mi opinión creo que lo único que seguimos haciendo es demostrar nuestra debilidad geoestratégica, y es que esa es la realidad. Entonces, aunque la mona se vista de seda, mona se queda, y me temo que de momento eso es lo que somos. No dejaremos de tener oportunidades para seguir ganando en trascendencia en el panorama geopolítico, pero me temo que esta no la hemos aprovechado, y ya pues una vez ha llegado Trump, me parece que en la foto pues vamos a estar en un lado y en pequeñito, desde luego, no en el centro, ¿no? Así que esta reunión es como cualquier otra, en la medida en la que políticamente Europa no tiene la fuerza necesaria, pues no deja de ser una rueda de prensa. En cierta forma yo entiendo la frustración que se vive cuando vemos efectivamente tantas reuniones en las que se marcan objetivos pero en las que no se están marcando acciones concretas. ¿Qué es lo que nos está fallando, Cosme? Bueno, yo en cambio aquí soy más optimista, mucho más venga, que Íñigo. Vamos, venga. O sea, a ver, en 2014 el presupuesto de la OTAN o de los países europeos, o sea, gastábamos un 1,7 en defensa. Perdón, un 1,4, estamos gastando un 2,7. O sea, en 10 años hemos multiplicado literalmente por 2. Entonces, asignar partidas presupuestarias, ahora el gobierno alemán, que se ha puesto a hacer los números y que son gente seria, desgraciadamente no como en España, y no quiero autoseñalarnos, pero creo que a la hora de asignar recursos, o sea, duplicar el gasto en defensa en 10 años es un logro mayúsculo. Yo creo que Kaja Kallas, que es una mujer de un país báltico, a mí a veces me recuerda, todo el mundo ahora dice que necesitamos un Churchill. Yo me acuerdo de Churchill. Antes de empezar la Segunda Guerra Mundial era un pobre diputado que se había equivocado en todo y al que nadie hacía caso. Y Kaja Kallas habla clarísimo y lleva muchos años, conoce a los rusos porque sus abuelos los deportaron a Siberia y conoce a los rusos mejor que nosotros. Y yo creo que Europa sí está haciendo cosas. Europa, que es menos competitiva, es menos productiva, pero sorprendentemente tiene un activo en el que poca gente se ha fijado ahora. O sea, durante muchos años Estados Unidos es más productivo, produce mejores chips, ha externalizado mucha producción fuera. En Europa, en cambio, el 15% tenemos una base industrial en Alemania, en Suecia, incluso aquí en España, que se puede reorientar para mejorar la capacidad militar. Y eso es una cosa, o el 16% de la economía europea, y eso es una cosa que Estados Unidos no tiene y que está preocupado porque está en China, en Vietnam o en México. Entonces, eso quizá podría reactivar la economía, que es lo que quiere hacer el futuro canciller alemán,
que es una persona muy seria, muy competente, que cuando se ha puesto a hacer números, no es como aquí, que nuestro presidente del gobierno no va a las Cortes, no explica las cosas, pero o sea, hay muchos países europeos, Dinamarca, que es un país socialdemócrata, ahora que todo el mundo dice que Pedro Sánchez es el líder de la socialdemocracia, la primera ministra danesa le ha cantado las 40 a Sánchez, se lo ha dicho también este primer ministro finlandés y se lo había dicho al anterior primera ministra. O sea, esto de pedir fondos Next Generation, esto de pedir ayuda y luego cuando vienen mal dadas decir, no, a mí no me gusta hablar de la palabra rearme, pero si el programa europeo se llama rearme. O sea, ¿de qué estamos hablando? Está muy claro. Pues nos vamos a quedar con eso, pero yo me quedo sobre todo, nos vamos a quedar con el buen sabor de boca del optimismo que nos planteaba Cosme, de esa capacidad que tiene Europa de aprovechar un activo, esa base industrial en Alemania, España, Suecia, que podríamos reorientar para mejorar esa capacidad militar. Nos vamos a quedar con esto como conclusión de la tertulia. Cosme Ojeda, profesor de América Hoy y Opinión Pública de la Universidad CEU San Pablo, muchísimas gracias. A vosotros otra vez. Y muchísimas gracias, como siempre, como todos los jueves, Íñigo Petit, CEU de Aiden Global. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, gracias a los dos.